A ver, entonces siguiendo con el tema de optimización. Ya, vamos a ver la optimización de campos escalares definidos de dominios compactos. Ya vamos a ver de qué se trata, solamente voy a escribir el tema, ¿sí? Vamos a ver extremos de campos escalares definidos sobre dominios. Espérense un ratito, campos escalares continuos. Definidos sobre dominios compactos. ¿Cuáles son los dominios compactos? Los dominios compactos son dominios cerrados y acotados. ¿Ya? Antes de empezar este tema, quiero hacerles algunas referencias de cálculo en una variable. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, voy a hacer unos 3 ejemplos fáciles. Pensemos en la función de r en r de x en x cuadrado más 2. ¿Bien? Si ustedes dibujan esta función, ustedes tienen algo así. Y en este caso tenemos, miren, un solo extremo que es un solo punto crítico que es el 0. Entonces tenemos punto crítico 0 y el extremo que es el mínimo absoluto, el mínimo, ¿no es cierto? El mínimo sería este 2, ¿no? Porque en 0, aquí tengo f de 0, se hace 2. Entonces el mínimo es 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si yo defino esta función f en un dominio cerrado? Entonces vamos a definir f, g, lo que ustedes quieran, g. Vamos a definirle entre menos 1 y 3 en r, desde x hasta x cuadrado más 2. Entonces ahora el gráfico cambia un poquito, ¿no es cierto? Porque ya no es el mismo dominio, ya la función ya no va de menos infinito a infinito. Tenemos una función que va desde menos 1 hasta 3. Entonces tenemos aquí ahora 3 puntos críticos. El punto crítico sería el menos 1, el punto crítico sería el 0, otro punto crítico sería el 3 y tenemos puntos críticos menos 1, 0 y 3. Y los extremos serían f de menos 1 igual a, miren, menos 1 al cuadrado 1 más 2, 3. Tendríamos f de 0, que ya tenemos que es 2. Y f de 3, que sería 3 al cuadrado 9 más 2, 11. Y miren ahora que en estos 3, nosotros inclusive podemos definir un máximo. Primero, x cuadrado más 2 es una función continua. Entonces, como tengo yo una función continua definida en un intervalo cerrado, ¿sí? Pues acá cerrado, ¿no es cierto? 1, 3. Entonces nosotros, hay un teorema que dice, de hecho ya voy a copiar después de esto, que dice que una función continua definida en un intervalo cerrado tiene mínimo y máximos absolutos, ¿ya? ¿Cómo se encuentran estos mínimos y máximos absolutos? Se encuentran simplemente comparando las imágenes de sus puntos críticos. Entonces, miren, tengo 3 puntos críticos, tengo sus 3 imágenes, comparo y digo, aquí tengo un máximo absoluto
y aquí tengo un mínimo absoluto. Entonces, miren ustedes que los extremos del intervalo, ¿sí? O los extremos del intervalo se vuelven también puntos críticos de la función, ¿sí? El intervalo está definido entre -1 y 3, ¿sí? Y el 1 y 3 también se vuelven puntos críticos de nuestra función. ¿Ya? Entonces aquí más o menos ya deberíamos tener la primera idea y decir, bueno, cuando una función, ya voy a copiar eso, una función continua está definida en un intervalo cerrado, la función tiene mínimo y máximo absolutos. ¿Cómo encuentro estos mínimos y máximos absolutos? Comparando las imágenes. Miren ustedes que cuando nosotros encontrábamos puntos críticos de una función y encontrábamos extremos cuando veíamos la semana anterior, yo les decía, bueno, vamos a encontrar puntos críticos con el criterio de la primera derivada y vamos a ver si estos son máximos o mínimos con el criterio de la segunda derivada. Entonces, en ese caso, cuando nosotros veíamos extremos, eran extremos relativos. Ahora nosotros lo que vemos es puntos críticos. Sí, este cero, acá arriba, este cero como punto crítico, ¿cómo lo obtuvimos? Con la primera derivada. Entonces, este sale de la primera derivada. Y este -1 y 3 son, no quiero decir extremos, porque con extremos nos podemos confundir. Con esto voy a poner frontera. Frontera, y este de aquí también, frontera. Sin embargo, miren ustedes, para determinar si son mínimos o máximos absolutos, ya no usamos el criterio de la segunda derivada, sino que simplemente comparamos. Entonces aquí nos ahorramos el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Listo. Ahora, voy a poner otra función que va a ser muy parecida a esta. La función h definida de 1 a 3 en R desde x hasta x cuadrado más 2. Voy a dibujar. ¿Ya? Alguien dígame qué puntos críticos encuentra en esta función. Un mínimo y un... Ya, pero ¿cuáles son los puntos críticos? El 1 y el 3. Correcto. ¿Y por qué no el 0? Porque no está definida en el 0. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que yo aparentemente podría sacar la primera derivada aquí en x cuadrado más 2, ¿sí? Y me saldría, ¿no es cierto? 2x igual a 0, x igual a 0. Ya, bueno, el 0 es crítico. A pesar de que con la primera derivada me saldría que el 0 es crítico, el 0 no es parte del dominio. Entonces, en este caso el 0 ya no es un punto crítico. No está definida la función h en el punto, definida en 0. Entonces, aquí los únicos extremos que tengo son f de 1, que es lo mismo que f menos 1, ¿no es cierto? Que sería 3. Y tengo f de 3, que ya tenemos que es 11. Entonces, aquí tenemos un mínimo absoluto. Y aquí tenemos un máximo absoluto. Entonces, miren ustedes que con el criterio de la primera derivada, aparentemente el 0 hubiera sido un punto crítico, pero debo asegurarme que ese punto crítico de la primera derivada esté dentro del intervalo donde está definida mi función. En este caso no lo está, entonces los puntos críticos son solamente los puntos de la frontera. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí, teorema. Y bueno, otro ejemplo. ¿Qué tal si yo defino la función m
Definamos la función m entre menos 4 y 4, o entre menos 4 y 2. Entre menos 4 y 2, quitado el 0, hasta r, desde x hasta 1 sobre x. Entonces, si yo dibujo esto, que es la función inversa, lo que tendría es lo siguiente. Tendría desde menos 4 hasta 2. ¿Sí? Entonces, aquí tendría menos 4 y 2. Y claro, aquí lo que nosotros nos vemos tentados es a decir, ah, mira, tengo una función definida en un intervalo cerrado, ¿sí? Y debe tener máximo y mínimo absoluto. Pero nos olvidamos que dice una función continua, ¿sí? Entonces, extremos de campos escalares continuos. Entonces, en este caso, esta no es una función continua, entonces difícilmente podemos nosotros asegurar. Puede que sí, puede que no. Sí, pero este es un ejemplo en el que no. Entonces, cuando nosotros tenemos una función que no es continua, esta función, miren, tiene una discontinuidad en el 0, tiene una discontinuidad en el 0, gráficamente tiene una discontinuidad en el 0, entonces miren ustedes, claro, nosotros podríamos decir, ah, vean, como es una función definida en un dominio cerrado, entonces tengo dos extremos, este es de menos un cuarto, este es un medio, este es máximo y este es mínimo absoluto. No, no podemos asegurar eso porque esta no es una función continua. De hecho, ¿es este un máximo absoluto? No, pues miren todos los que quedan arriba de ese. ¿Este es un mínimo absoluto? No, miren los que quedan abajo. ¿Ya? Puede que sí, no les quiero decir que no. Lo que sí les quiero decir es que una función continua definida en un intervalo cerrado tiene máximos y mínimos absolutos. Una función no continua definida en un dominio cerrado, probablemente sí, probablemente no, pero no me puedo aventurar a calcular. Listo, entonces vamos a poner esto. Ahora, ¿qué es un dominio compacto? Les recuerdo un poquito. Dominio compacto. Un dominio compacto es un dominio cerrado, quiere decir que de ley debe contener a su frontera. Por ejemplo, esto es compacto. ¿Por qué? Porque es cerrado, ¿sí? ¿Y por qué decimos acotado? Acotado quiere decir, así en términos un poquito informales, acotado quiere decir que para todo f de x existe un r que es mayor que esta imagen f de x. Pero en términos generales quiere decir que ustedes a este dominio compacto le pueden encerrar en una bola. Entonces ahí tienen ustedes un dominio compacto. Perdón, existe un radio que es mayor o igual que todo norma de todo vector del dominio. Quiere decir que todo punto tiene una distancia menor que r del centro. En términos generales es esto. Ustedes saben dónde está el punto más lejano de este conjunto que yo les está dibujado en azul. Ustedes saben dónde está el punto más lejano del origen. ¿Qué tal si yo dibujo el primer cuadrante? Y les digo, sí, vamos a trabajar en el primer cuadrante. ¿Será compacto? No, pues. ¿Es este el punto más lejano? No. ¿Es este? No. ¿Es este? No. ¿Es este? No. Y no sabemos, de este primer cuadrante, no sabemos dónde está el punto más lejano al origen. En cambio, de este conjunto que dibujé primero, sí sabemos cuál es el punto más lejano del origen. ¿Sí? Entonces, este no, ¿no es cierto? No. Ahora ustedes me dirán, pero profe, entonces todo conjunto cerrado es compacto. No necesariamente. Entonces podrían tener un conjunto omega de pares ordenados de XY, elemento de R,
2 tales que x es igual a y. Ok, ya, x es igual a y. Este es un dominio. ¿Es cerrado? Sí. O no, habrá que ver, ¿no es cierto? Habrá que hacer cierto análisis. O podemos coger uno discreto también. X es igual a y es igual a t, donde t es 2 veces e. Es un real, pero cada 2. Entonces ahí tienen ustedes algo así. ¿Es este compacto? No, porque estos puntos se van yendo hasta el infinito. Entonces ya no tenemos. Bueno, en todo caso, cerrado quiere decir que contiene a la frontera. Acotado quiere decir que nosotros sabemos cuál es el punto más alejado del origen. Entonces, ejemplos de esto, que sería un cuadrado, una circunferencia, un triángulo, ¿sí? O lo que les dibujé arriba, ¿no es cierto? Algo así. Ya. Eso es entonces, estos son entonces dominios cerrados. Porque contienen su frontera, acotados porque sabemos cuál es el punto más lejano del origen. Ahora sí, como teorema. Todo campo escalar definido, escalar continuo, definido sobre un dominio compacto, tiene máximo y mínimo absolutos. Listo. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo similar. Y bueno, luego hacemos ya un ejemplo numérico y voy a generalizar cómo voy a encontrar aquí puntos críticos. Primerito, vamos al ejemplo. Pensemos en un campo F que va de R2 en R y que va de X y Y. Aquí estamos en campos escalares, ¿no? Acá arriba estábamos en funciones escalares, pero quería una referencia previa. Entonces vamos a ver. Un campo F que va de R2 en R y que va de x cuadrado más y cuadrado más 2. Este es el gráfico de esta función es un paraboloide. Claro, ustedes podrían tener la ecuación z es igual porque es una variable que depende de 2. Entonces, esa variable le puedo llamar z y depende de 2 variables y me queda x cuadrado más y cuadrado más 2. Listo. Entonces aquí, miren ustedes, yo puedo, vamos a sacar un gráfico de, no, bueno, acá voy a hacer este gráfico de esta manera. Voy a decir el gráfico de esto igual vendría desde el infinito ya. Entonces yo aquí veo claramente que hay un punto crítico en 0, 0. ¿Sí? Este no es un dominio cerrado, ¿no? R2 bueno, R2 se va hasta el infinito, no es acotado, no es compacto R2. Entonces este es un punto crítico. ¿Cómo saco este punto crítico? Con la primera derivada. Entonces, y se queda ahí, ¿no es cierto? Nosotros decimos f evaluada en 0, 0 es igual 0, 0, 2 es igual a 2. Entonces aquí tengo el 0, 0. Acá arriba tengo el 2 y este 2 es un mínimo.
¿Cómo resuelvo esto o cómo encuentro esto? Esto con la primera derivada, este 2 o este mínimo con la segunda. Ustedes hacen la primera derivada, 2x, 2y, que sería el gradiente, ¿no es cierto? Igualado a 0, 0. Miren ustedes que 2x igual a 0 quiere decir que x es 0. 2y igualado a 0 quiere decir que es 0. Y la matriz hessiana, 2, 0, 0, 2, valores propios positivos, matriz definida positiva. Entonces tengo un mínimo. Todo esto con la primera y la segunda derivada. Ahora, definamos un campo similar en un dominio compacto. F desde omega hasta R, desde xy hasta x cuadrado más y cuadrado más 2. Y para esto sí voy a sacar de GeoGebra o hacer en GeoGebra un gráfico. Veamos cómo nos va. No hay problema si ustedes no pueden dibujar esto. Después, si llegamos al tema de superficies, vamos a aprender a hacer esto. A ver, ¿por qué no dibuja esto? Ahí tengo, ¿no es cierto? Este 4 está mucho. Hagámosle este 2. Este hagámosle 1. Ahí está. Listo. Miren ustedes, ahí tengo un paraboloide definido sobre un cuadrado. Copiemos el cuadrado. Veamos desde una superficie que va entre x y la altura 0. X varía entre menos 1 y 2 y y varía entre menos 2 y 1. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿no? Aquí tengo el positivo podría verle desde acá, pero acá no visualizo todo. Entonces, vamos a verle desde acá. Acá está el primer cuadrante. Si ven, miren, el eje rojo es positivo, el verde es positivo. Acá tengo el primer cuadrante. Pero le vamos a ver nosotros desde el segundo cuadrante. Ya, ojalá se vea bien el gráfico, ¿no? Listo. Entonces vamos aquí. Miren ustedes, pasa algo interesante y esta es la parte que necesito que entendamos, que veamos. Aquí tengo puntos críticos. Aquí ya es difícil decir cuáles son los puntos críticos, o sea, escribir. Sin embargo, gráficamente les voy a indicar dónde están los puntos críticos. El punto crítico sigue siendo este, es decir, por acá este. Pero el punto crítico ahora es todo esta. ¿Qué puntos críticos encontré acá arriba? Miren. El 0, porque el 0 sale con la primera derivada, pero la frontera, es decir, el menos 1 y el 3, también se volvieron puntos críticos. Acá, el 0, 0 es punto crítico porque sale con la primera derivada y la frontera de omega también son puntos críticos, es decir, todo esto son puntos críticos. O sea, toda la frontera de omega se vuelven puntos críticos. Entonces, miren ustedes, vamos a ver cuáles son las imágenes de la frontera.
La imagen del 0, 0 es el 2, ¿no es cierto? 0, 0, nos queda el 2. Ahora la imagen de la frontera es todo esto. Todos estos son puntos críticos. Ya les voy a enseñar cómo sacar. Por ahora entendamos que todo lo que esté en rojo todo lo que son rojos son puntos críticos y todo lo que acá están en rojo son extremos. Pero quiero que noten algo. Si yo continuaría esta curva, me quedaría así. Y aquí lo único que tendría es un mínimo. Sin embargo, esta curva se corta y este vértice, todos estos 4 vértices también se vuelven puntos críticos. ¿Por qué hablo del vértice? Porque ustedes tienen que cortar, o sea, ustedes tienen que delimitar esta recta de acá atrás. Porque si ustedes no le delimitan a esa recta, esta recta tendría la imagen así. Y el único punto crítico sería este mínimo de aquí. ¿Sí? Sin embargo, como está cortada esta recta, entonces no es todo esto en azul, sino solamente es lo rojo. Y este punto, porque miren, naturalmente si yo dibujo esta curva así, naturalmente solo tiene mínimo, pues. Pero como esta curva está cortada, esta curva entonces ahora tiene el mínimo, pero también tiene estos dos vértices como extremos, estos dos de acá. O sea, si estos dos de acá y estos dos se vuelven puntos críticos. Entonces, miren dónde tengo puntos críticos. Tengo punto crítico el que salió, ¿no es cierto?, el que salió con la primera derivada. La frontera también son puntos críticos y los vértices de la frontera también son puntos críticos. Entonces vamos a decir, CAF, definida desde omega hasta R, continua, donde omega es un dominio compacto, y de hecho miren ustedes gráficamente fácilmente pueden ver que aquí hay un mínimo y miren pueden ver que acá hay un máximo. ¿Sí? Miren el paraboloide definido en R2, se va hasta el infinito, se va hasta el infinito y lo único que tiene es un mínimo. Pero el rato que al paraboloide le divido en un dominio cerrado y acotado, es decir, que contiene a su frontera, ¿sí? Automáticamente aparece un mínimo absoluto y aparece un máximo absoluto. ¿Cómo? Comparando, pues. Perdón, mínimo absoluto. Entonces, ¿dónde vamos a buscar puntos críticos? Miren ustedes que me aparece punto crítico. El que sale con la primera derivada, me aparecen puntos críticos en la frontera y también en los vértices de la frontera. Entonces, eso voy a formalizar aquí. Sea F un campo escalar continuo definido desde omega hasta R, donde omega es un dominio compacto, no sé si decir se buscan o se determinan los siguientes puntos críticos. Primero, vamos a buscar puntos críticos A, tales que el gradiente de F en A sea igual a 0 y A pertenezca a omega. Porque claro, ¿qué tal si yo les definí un paraboloide que no iba entre estos límites? Bueno, ya no voy a dibujar esto. Sino que yo les definí a ustedes un paraboloide acá, así. Y no toda esta parte de acá
sino solamente este pedacito del paraboloide. Porque miren ustedes, esta parte en celeste de acá es un pedacito del paraboloide. Si nos vamos a GeoGebra, yo puedo dibujar z es igual a x cuadrado más y al cuadrado más 2. Y miren que lo que yo estoy dibujando es un pedazo de ese paraboloide. Sí, estoy cogiendo un pedazo de ese paraboloide. Entonces, ¿qué tal si yo cojo este pedazo de acá? Pregunta, ¿el 0, 0 será crítico? No, pues porque no está definido en 0, 0. Entonces, yo tengo que encontrar sí con la primera derivada, pero siempre y cuando esté definido el campo sobre este A. Entonces, ¿dónde voy a buscar los primeros puntos críticos? Con el gradiente, siempre y cuando ese punto que yo creería que es crítico, sí está dentro del dominio. 2. Puntos críticos sobre la frontera. Ya, para esto, miren, lo que nosotros vamos a hacer es parametrizar la frontera. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy en R2 y yo tengo aquí una recta roja en R2. ¿Cómo parametrizo esa recta roja? Miren ustedes. Aquí hay un A, hay un B, hay un T que está entre A y B, que pasa por alfa, ¿sí? Y pongamos aquí un T sub 0, ¿ya? Que pasa por alfa. Entonces, miren, ustedes a este parámetro T sub 0, perdón, a un parámetro T, le van llevando entre A y B, va pasando por alfa y les dibuja aquí alfa de A, por aquí les dibuja alfa de T sub 0, que bueno, coincide con este, pongamos de alfa de T sub 0, y por acá alfa de B. Entonces ustedes cogen este punto A, pasan por alfa, les queda esto. Cogen otro punto T y les queda esto, y les queda esto, y les queda esto, y les va dibujando toda esta recta roja. ¿Ya? Entonces ustedes, cuando a estos pares ordenados, ¿no es cierto? Porque miren, A, que es un real, al pasar por alfa, se convierte en un par ordenado, porque esto va de los reales hasta R2. Entonces las imágenes de A, B, T sub 0 y T en general, al pasar por alfa nos dan un punto en R2. Entonces aquí tengo yo pares ordenados. A esos pares ordenados les paso por F. Entonces, alfa de A es un par ordenado. Le evalúo en F y acá arriba lo que me queda es F evaluado en alfa, que sería esta curva roja, esta de aquí. Esta es F de alfa. Y miren ustedes que aquí me aparece un punto crítico, que sería este de aquí, este de acá, y dentro de esta curva roja no vean nada más, solo la curva roja. ¿Por qué? Porque me estoy fijando en la frontera. Y aquí les aparece otro punto crítico, miren. 3 puntos críticos. Los vértices, pero también este de aquí. Que claro, al inicio va a parecer mínimo. En esta curva roja, si no vemos nada más que la curva roja, lo que estamos viendo es esto. Y nos aparece aquí 3 puntos críticos. O sea, 3 extremos, ¿no? Los puntos críticos son los que están acá abajo en el dominio. Listo, entonces nosotros aquí ya tenemos, miren, el punto crítico, el 0, 0. El 0, 0 porque está con la primera derivada, pero también tengo en esta frontera puntos críticos. Entonces, primerito vamos a buscar puntos críticos con la primera derivada, después sobre la frontera, que le vamos a parametrizar con alfa entre A y B hasta R, ¿sí? Sobre la frontera
Y esta es la parametrización de la frontera. Y aquí se buscan puntos críticos en la función f compuesta por alfa, que sería esta, ¿no? Esta curvita roja de aquí es de f compuesta por alfa. ¿De dónde a dónde va f compuesta por alfa? F compuesta por alfa va, si f va desde omega hasta r y alfa va desde AB hasta R2, esto sí coincide porque omega es un subconjunto de R2, entonces esto va desde AB hasta R. Esta es una función escalar. Entonces aquí se determinan puntos críticos de la forma f compuesto por alfa de t. Aquí pregunta, ¿el t sub 0 es un punto crítico? No, pues el t sub 0 no es un punto crítico. Yo estoy en un campo que va desde R2 hasta R. Los puntos críticos están en R2, pues. Entonces aquí t sub 0 no es el punto crítico. El punto crítico es alfa de t sub 0. Aquí estoy mal. Ratito. Tenemos de la forma alfa de t sub 0. Este es el punto crítico, no t sub 0. T sub 0 es el parámetro que está acá en R. Nosotros no tenemos nada que ver con R. Nosotros estamos trabajando en R2. Nuestros puntos críticos, miren, el 0, 0 es punto crítico. Está en R2. Entonces, nuestros puntos críticos tienen que estar en R2. Aquí, en este caso, alfa de t sub 0 sería nuestro punto crítico. Entonces, nosotros vamos a optimizar parametrizando la frontera. Nosotros deberíamos practicar cómo se parametriza cosas. Por ejemplo, acá arriba yo les decía dominios compactos. Deberíamos saber cómo parametrizar una circunferencia, cómo parametrizar un cuadrado, cómo parametrizar un triángulo. Esas cosas deberíamos ir revisando. Listo, entonces miren ustedes, se parametriza la frontera y se busca puntos críticos en esta función escalar. ¿Cómo buscan ustedes puntos críticos en una función escalar? F compuesta por alfa prima igual a 0. De aquí van a sacar ustedes puntos críticos, valores críticos t sub 0. Claro, porque esta es una función escalar, entonces un punto crítico de una función escalar es un real. Obviamente tendrá que estar entre A y B, pues. No me puede salir un punto crítico de la función f compuesto por alfa fuera de AB, pues. Es lo mismo de acá arriba. Yo les preguntaba. En este caso, el 0 es un punto crítico, y por ahí alguien me decía, acertadamente me decía, no, pues porque no está definida mi función en 0. Entonces, lo mismo acá. Si yo voy a buscar puntos críticos de esta función escalar, los puntos críticos tendrán que estar en el dominio. Pero ¿es este t sub 0 el punto crítico? No, pues. Esta es la preimagen del punto crítico. El punto crítico es alfa de t sub 0. Entonces, ustedes lo que les va a salir de punto crítico cuando hacen f o alfa va a ser este t sub 0. Pero ese no es el punto crítico. El punto crítico está acá, que es este de aquí. Finalmente, ¿dónde más vamos a buscar puntos críticos? Vamos a decir en los vértices o extremos de la frontera. En este caso, miren, ¿cuántos vértices tiene mi frontera? Si mi frontera es así, los vértices serían estos de aquí. Vértices, ¿no? O extremos, porque miren que este es alfa de A y este es alfa de B. Parametrizando esta recta. Después ustedes tendrán que parametrizar esta, hacer lo mismo, parametrizar esta, hacer lo mismo, parametrizar esta y hacer lo mismo. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes los vértices. En este caso sería alfa de A y alfa de B.
A y B aquí son extremos. A y B acá, alfa de A y alfa de B son puntos críticos. Finalmente, se compara las imágenes de todos los puntos críticos. ¿Sí? Es decir, por acá me salió algún punto crítico con la primera derivada. Por acá me salieron algunos puntos críticos en la frontera. Por acá me salieron algunos vértices de la frontera. Cojo todos esos puntos críticos y comparo las imágenes. La imagen mayor es ahí hay un máximo absoluto. Y la imagen menor, ahí tenemos un mínimo absoluto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Disculpe, Sí, profe, dime. buen día. Dime. Dice imágenes de lados. De No todos, es una parte. imagen de todos los puntos críticos. ¿Ya? Muchas gracias, sí. Ok, vamos a hacer un ejemplo de esto entonces. A ver, déjenme buscar un ejemplo de esto ahí en la hoja de ejercicios. Bueno, el resumen más bien. Miren ustedes, de este tema no se habla mucho en el resumen más que un ejemplo. Entonces toda la teoría la estoy desarrollando acá, ¿no? Aquí este es el ejemplo que está presentado, pero miren, no hay ninguna teoría, solamente me dice, bueno, en este dominio compacto, halle los máximos y mínimos de la función. Vamos a ver. Obviamente le voy a cambiar algo a este que... Aquí le llama f definida desde i hasta r. Nosotros queremos llamarle omega, ¿no es cierto? Entonces vamos a llamarle, un ratito le vamos a borrar a este. No le vamos a llamar i, sino que más bien le vamos a llamar omega. Definido desde omega, donde omega es el disco definido por x cuadrado más y cuadrado menor que 1. Dibujemos primero el dominio, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar omega. Ya. Omega es una circunferencia. Ya. Me dice, omega es el disco definido por todos los pares ordenados, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. A veces a nosotros se nos hace complicado dibujar las desigualdades, por ejemplo, x mayor que y o x mayor o igual que y. Lo que yo les sugiero aquí es que nosotros primero dibujemos la igualdad y después decidamos qué parte de esa igualdad tomamos. Por ejemplo, x mayor que y. Como no entiendo muy bien, entonces voy a dibujar primerito x igual a y. Entonces me queda esto. Y después voy a dibujar los x mayores que y me va a quedar... déjenme pensar esta parte de acá.
esta parte de acá, de la desigualdad. Esto sería x mayor que y. Igual que y. Lo mismo voy a hacer ahorita, ¿no es cierto? Voy a dibujar primero la igualdad. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación de una circunferencia de radio 1. Entonces, veamos. Esta es la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ahora la pregunta es, ¿qué parte de esta circunferencia cojo? ¿La parte de afuera o la parte de adentro? Evidentemente, la parte de adentro, porque me dice x cuadrado más y cuadrado es menor que 1. Menor que 1 es lo que está aquí adentro, ¿no? Esto. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Veamos. El primer paso son puntos críticos con la primera derivada. ¿Ya? Entonces aquí lo que nosotros buscamos es estaba revisando algo. A ver, hoy en la tarde les subo el deber de cálculo. Ahorita me mandó un mensaje una profesora que está lista la hoja de deber sobre campos vectoriales. Y la próxima semana subo la hoja de deberes sobre optimización. Pero bueno, eso para el CP, ¿no? Pero estaba viendo el mensaje que me mandaba sobre esta hoja. Bueno, puntos críticos con la primera derivada. Entonces lo que decimos, ¿no es cierto?, es gradiente de f es igual, saquemos el gradiente, me quedaría 2x menos 1, ¿no es cierto? 2x menos 1. Y con respecto a y, 2y también menos 1. Entonces 2y menos 1. Y esto igual a 0, 0. De aquí obtengo el primer punto crítico a 1. 2x menos 1 igual a 0. El 1 pasa sumando, el 2 pasa dividiendo y para y lo mismo. Pero ojo que un medio, si nosotros lo ubicamos aquí, nos va a salir dentro del dominio. Entonces, elemento que pertenece a omega. Está bien. Porque ¿qué tal si hubiera cogido el dominio acá? Este ya no entraba, mire. Entonces este ya no era punto crítico. O qué tal si yo cogía una circunferencia más pequeña y el un medio me quedaba por aquí. Este ya no era punto crítico. En este caso sí es punto crítico porque está dentro del dominio. Y eso es lo que yo les decía acá, ¿no? Primero, puntos críticos donde el gradiente es 0, pero además que son parte del dominio. Entonces aquí en un medio, el gradiente es 0, sí, y aparte de eso el un medio es parte del dominio. Perfecto. Segunda parte. Puntos críticos sobre la frontera. Para esto, la frontera es solo esta circunferencia, ¿no? Esta es la frontera. Vamos a ver cuáles son los puntos críticos. Entonces, primero, se parametriza la frontera. ¿Ya? Se parametriza la frontera y lo que nosotros tenemos es alfa. Como es una circunferencia de radio 1, una sola vuelta, 0 a 2pi. Hay varias formas de parametrizar la frontera. Recuerden que nosotros ya vimos parametrizaciones cuando veíamos curvas, cuando veíamos trayectorias. Entonces, parametrizar una circunferencia de radio 1 debería ser bastante sencillo. Entonces, de 0 a 2pi hasta R2, desde t hasta coseno de t y el seno de t. Y se hallan puntos críticos hacen la composición F compuesta por alfa
que va desde 0 hasta 2pi, hasta r, que dependen de t, y veamos cómo hacen la composición. Es decir, ustedes van a componer esta función f, que depende de dos variables, le van a componer con alfa. Es decir, en lugar de x vamos a utilizar, porque aquí van a meterle ustedes coseno y seno. ¿Ya? Entonces, en lugar de x van a utilizar coseno de t, en lugar de y van a utilizar seno de t. Ustedes saben la composición, ¿no es cierto? F evaluado en alfa de t. Es decir, en lugar de x, coseno en lugar de y. Ya. Primero tienen la suma de cuadrados, que sería coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Después tienen menos x menos y, que sería menos el coseno de t menos el seno de t. Y finalmente tienen más 1. Más 1. Esto, miren ustedes que el coseno cuadrado y el seno cuadrado sumados son 1. Y 1 que tienen acá les quedaría 2. Y les queda 2 menos el coseno de t menos el seno de t. ¿Listo? ¿Cómo buscan puntos críticos de esta función? Esta es una función escalar. Miren que va de reales en reales. Entonces decimos f compuesto por alfa, que es una función escalar, le van a sacar la derivada. ¿Cuál es la derivada? Derivada de 2, 0. Derivada de menos coseno, la derivada es del seno. Seno de t. La derivada del menos seno es menos coseno de t igual a 0. Y esto es lo que necesitamos resolver. De aquí van a salir los puntos críticos. Y aquí sí ya viene lo siguiente, miren. Si yo le paso al coseno al otro lado, pues estoy buscando valores de t tal que el seno menos el coseno sea 0. O en otras palabras, el seno de t sea igual al coseno de t. Un paréntesis aquí, cuando ustedes tienen f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos x, ¿ustedes qué dicen? Voy a sacar la primera derivada y le voy a igualar a 0. Y resuelven esto para encontrar los valores de x. ¿Sí? Entonces lo mismo estoy haciendo yo ahora. Tengo una función escalar, f, que se llama f compuesto por alfa, que va de r, o de cierto intervalo de los reales, en los reales. La función f o alfa ha sido 2 menos coseno menos seno. Para dar puntos críticos le derivo, y a esa derivada le igualo a 0. Y resuelvo esa expresión para dar los puntos críticos. Lo mismo que acá. Tienen una función escalar, le derivan, le igualan a 0 y resuelven esta expresión para encontrar los puntos críticos. Es exactamente lo que yo estoy haciendo acá. ¿Sí? Tengo una función escalar, le derivo, le igualo a 0 y quiero resolver esta ecuación para dar puntos críticos. A esta ecuación, en lugar de escribirle como seno menos coseno igual a 0, le voy a escribir como seno igual al coseno. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo resuelvo esto? Fácil. Voy a buscar ángulos cuyo seno y cuyo coseno sean iguales. Entonces se me ocurre y digo, miren, ¿qué les parece a ustedes el seno de de 3 pi cuartos, de menos 3 pi cuartos? Es igual al coseno de menos 3 pi cuartos. Alguien debe verificando si este seno y este coseno son iguales y dígame cuánto es. Dígame si esta expresión está bien. Sí, que sí está bien. Ya, entonces miren, aquí he encontrado un t, un valor de t,
tal que el seno y el coseno son iguales. Es decir, que si yo le doy al valor de t, es decir, t es igual a menos 3 pi cuartos. La pregunta que les hago es, ¿les parece que menos 3 pi cuartos es un punto crítico o un valor crítico? ¿Qué opinan? ¿Quién me dice si? Miren ustedes, No, usted, porque está fuera de, ¿por qué? porque está fuera de dominio. Está fuera del dominio, pues, ¿no es cierto? Yo tengo una función a que va de 0 a 2pi hasta r y resulta que me sale un punto crítico menos 3 pi cuartos. Entonces, no, pues este punto crítico no está dentro del dominio. Entonces, no pertenece a 0,2pi. Sin embargo, miren ustedes, aquí yo sí, aquí ya de una vez digo, ¿no es cierto? ¿En dónde el seno y el coseno son iguales? El seno y el coseno son iguales, por ejemplo, en pi cuartos. Entonces, t sub 1 igual a pi cuartos. Aquí, el seno y el coseno son raíz de 2 sobre 2. Y finalmente, tengo un t sub 2 donde son iguales, que es 5 pi cuartos. Ambos valores pertenecen de 0 a 2pi. Después ustedes van a encontrar infinitos valores que donde el seno y el coseno sean iguales. De hecho, el coseno y el seno son iguales en pi cuartos más 2 pi k. Y el seno y el coseno también son iguales en 5 pi cuartos más 2 pi k. Pero todos estos se salen del dominio. Los únicos que entran en el dominio son justamente estos dos. Entonces, por eso acá arriba yo les decía en la parte 2, vamos a encontrar puntos críticos sobre la frontera parametrizada entre A y B. Vamos a hacer la composición que va desde A y B. A esta composición le vamos a derivar y le vamos a igualar a 0. Y ahí vamos a encontrar puntos críticos siempre y cuando estos puntos críticos estén dentro del dominio o dentro del intervalo AB. Pero el punto crítico no es T sub 0. O sea, sí y no. T sub 0 es un punto crítico, sí, ¿de quién? De F compuesto por alfa. Pero la pregunta es, ¿estoy buscando puntos críticos de F compuesto por alfa? No, estoy buscando puntos críticos de F. Entonces, digo, ¿no es cierto? Digo, bueno, T sub 0 sí es un punto crítico de F compuesto por alfa porque está dentro, o sea, satisface que es igual a 0 la primera derivada y está dentro del intervalo. Pero el punto crítico es alfa de T sub 0. Entonces aquí voy a hacer lo mismo y voy a decir. De aquí me queda un punto crítico 2 que es igual a alfa de pi cuartos. ¿Y cuánto es alfa de pi cuartos? Alfa evaluado en pi cuartos es coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos. Y eso es coseno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, y seno de pi cuartos, lo mismo, si ya quedamos que es que son iguales. Lo mismo acá. Este es un punto crítico, sí, pero de la composición. Yo no, yo quiero puntos críticos de F. Entonces me sale un tercer punto crítico que sería alfa evaluado en 5 pi cuartos. Y esto es menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Ahí tengo dos puntos críticos más. Claro, si ustedes meten seno menos coseno igual a 0 en Wolfram, por ejemplo, seno de x igual, perdón, menos el coseno de x igual a 0. Veamos cómo nos resuelve Wolfram esta ecuación. Claro, Wolfram, miren, define dos puntos críticos porque está en el intervalo de... En cambio aquí, ¿qué hace Wolfram? Wolfram está definiendo esto entre menos pi y pi. ¿Sí? En ese caso, menos 3 pi cuartos sí es un punto crítico.
Entonces, Wolfram está buscando, ¿no es cierto?, los puntos críticos o está resolviendo esta ecuación entre menos pi y pi. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno son periódicos entre menos pi y pi. Después de eso se repite. En cambio, yo estoy definiendo, por eso les dije, ojo, hay varias formas de parametrizar la frontera. En este caso, Wolfram dice, bueno, voy a resolver esta ecuación entre menos pi y pi. Pero miren ustedes que menos pi y pi es un intervalo de 2pi. Yo estoy haciendo, en cambio, entre 0 y 2pi. Es por eso que para mí este valor de menos 3 pi cuartos no es un punto crítico. Para Wolfram sí. Y después dice, bueno, entonces vamos a encontrar los valores en todos los reales. Y miren ustedes que encuentra infinitos valores donde se cumple que el seno menos el coseno es igual a 0. Nosotros encontramos simplemente los dos primeros. Y aquí dice, bueno, la solución es 1/4 de 4pi por k más pi, donde k es un elemento de los enteros. Que es más o menos lo que yo hice acá por separado, cuando les dije pi cuartos más 2πk y 5 pi cuartos más 2πk. Entonces Wolfram le está juntando a estos dos en una sola expresión, que es esta de 1/4, 4 pi cuartos más pi y bla, 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 ¿no es cierto? Donde k es un elemento de los enteros. Listo, entonces miren, ¿me sirven todos estos puntos críticos? No, pues porque lo mío está parametrizado en esta partecita nomás. No me sirve todos los números que satisfacen eso. Entonces, ojo con esto. Finalmente, 3. ¿Qué me dice? La parte 3 me dice los vértices o extremos de la frontera, es decir, alfa evaluado en un extremo de la frontera y alfa evaluado en el otro extremo de la frontera. Entonces vamos acá. Miren que nuestra frontera tiene dos extremos, 0 y 2pi. Que en este caso, por ser una curva cerrada, es lo mismo. Pero vamos a ver. Entonces, vértices o extremos de la frontera. En este caso va a ser alfa de 0, que es igual a alfa de 2pi, que es lo que tenía acá. Miren, la frontera está parametrizada. La frontera está parametrizada entre A y B. Entonces, los extremos son alfa de A y alfa de B. En este caso, nuestra frontera está parametrizada entre 0 y 2pi. Entonces, alfa de 0, alfa de 2pi, que es lo mismo, porque miren ustedes, ¿cuánto les queda alfa de 0? Coseno de 0, 1, seno de 0, 0. Y si cojo el 2pi, me queda coseno de 2pi, 1, seno de 2pi, 0. Entonces esto es igual a 1,0. Y este es nuestro cuarto punto crítico. Claro, aquí fue fácil, porque aquí con una sola parametrización saqué toda la circunferencia. En el ejemplo del cuadrado, ustedes tendrán que parametrizar esto con 1 y hacer todo este trabajo para, o sea, de la frontera, para una parametrización alfa 1. Después tendrán que parametrizar el otro lado alfa 2, el otro lado alfa 3 y el otro lado alfa 4. Entonces, lo que yo hice aquí de parametrizar, componer y encontrar puntos críticos, ustedes tendrán que hacer 4 veces. Porque aquí a mí me salió una sola parametrización, una sola composición y buscar puntos críticos una sola vez. En cambio, ustedes, si ya hacen un ejemplo de estos, tendrán que sacar una parametrización, una composición, puntos críticos. Otra vez lo mismo, tercera vez lo mismo, cuarta vez lo mismo. Alfa 1 tiene dos extremos, 1 y 2 puntos críticos. Alfa 2 tiene 2, pero este se repite, entonces uno más. Alfa 3 tiene dos extremos, este se repite, entonces uno más.
Y alfa 4 tiene dos extremos, pero esos dos ya fueron tomados en cuenta en las parametrizaciones anteriores y le salen 4. En nuestro ejemplo, como le parametrizamos en una sola, este extremo se nos repitió, entonces un solo punto crítico. ¿Ya? Finalmente, comparamos f evaluado en A sub 1, que esto es f evaluado en el punto crítico 1 medio, 1 medio. F evaluado en el punto crítico A sub 2, que es f evaluado en raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Después f evaluado en el punto crítico 3, que sería f evaluado en menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Y finalmente f evaluado en A sub 4, que sería f evaluado en 0, ya me perdí, a 4, en 1, 0, ¿ya? Evaluado en 1,0. Igual, por favor, ustedes tienen ahí ya la función que sería x cuadrado más y cuadrado menos x menos y más 1. Por favor, evalúen esto, 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 esto y díganme, por favor, estos 4 valores. Les doy. ¿Ya? ¿Cuánto es f de 1 medio 1 medio? Me salió un medio, profe. 1 medio, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cuánto le sale este? 2 menos raíz de 2. Ya, 2 menos raíz de 2. ¿Cuánto le salió esta parte de acá abajo? Y 2 más raíz de 2. 2 más raíz de 2 y de 1, 0. Está fácil. 1, profe. 1, ok. 1, 1 menos 1, 1, sí, ya. Listo, entonces miren, aproximadamente, bueno, este sí no, este es 0,5, este aproximadamente, raíz de 2 es 1,41, digamos 1,4, entonces este sale más o menos 0,59, este saldría 3,41 y este es 1. ¿Alguien me confirma estos dos valores, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Ya, listo, gracias. Entonces, miren aquí, yo comparo y digo, no hay ninguno que sea menor que el 0,5. Entonces, este es un mínimo absoluto. Y este, miren, es el máximo. Y voy a decir que este es un máximo absoluto. Listo, entonces vamos a concluir y decir F tiene el mínimo absoluto en un medio, que es el mínimo absoluto, es un medio. Y lo mismo, F tiene el máximo absoluto en
menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, que es 2 más raíz de 2. Listo, entonces miren ustedes cómo hemos buscado puntos críticos en 3 instancias. Repito, aquí la frontera se parametrizó o le parametrizamos en una sola parametrización, porque una circunferencia sí es fácil parametrizar así. Si fuera un cuadrado, ustedes tendrían que decir, bueno, voy a parametrizar primero la de acá abajo y saco puntos críticos ahí. Después la de acá y eso 4 veces. ¿Qué puntos críticos obtendrían ustedes si hacen en el cuadrado? Estos, miren. De este lado les saldría un punto crítico aquí, que es mínimo, y estos dos vértices. El rato que parametrizan la frontera de un lado, les saldría este punto de acá, que es mínimo, y estos dos vértices. Si hacen con la de acá atrás hacen lo mismo, les quedaría aquí 1 y los dos vértices. Y finalmente les quedaría 1 acá y los dos vértices. Entre todos estos tendrían que comparar. ¿Ya? Entonces, ¿qué serían, no es cierto? 4 puntos. O sea, aquí, ¿cuántos nos saldrían? Vamos viendo. Aquí puntos críticos tendríamos. El 0, 0, que per se ya es un punto crítico. Eso nos saldría en la primera, ¿no? Es decir, primera derivada igual a 0, nos saldría un punto crítico el 0, 0. Ya, primerito. Después del rato que ustedes parametrizan esta curva de acá abajo, les saldría punto crítico este de aquí, ¿no es cierto? Que si yo se me ocurre algo por aquí. Que sería este de aquí. Y obviamente los dos vértices. Después les toca parametrizar esta recta de acá y les saldría un punto crítico por aquí, que es de este de acá abajo. ¿Ya? Y los dos vértices que el uno ya estaba. Después les saldrá algún otro por aquí y los dos vértices que son estos dos. Y acá finalmente los dos vértices ya están, pero les sale otro punto crítico por aquí. ¿Cuántos puntos críticos tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tienen 9 puntos críticos. Y yo les invito a hacerlo, ¿no? Trabajen esto de aquí. Ahí tienen ustedes, tienen el dominio, donde U o X va entre menos 1 y 2, y Y va entre menos 2 y 1. Yo les invito a que saquen esos puntos críticos. Revisen, estudien, practiquen. Si tienen problemas, yo les podría mandar como deber, sin embargo, no. Bueno, no lo voy a hacer. Pero sí les digo a ustedes, verifiquen que en realidad de esto les sale, les salen 9 puntos críticos. ¿Cómo está definido? X está definido entre menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Y Y está definido entre menos 2 y 1. Entre menos 2 y 1. Ahí tienen omega. Y van a encontrar 9 puntos críticos. ¿Sí? Aquí miren este de aquí. 1, 2, 3 y 4. 4 vértices, 8. Y el 0, 0 que les va a salir con la primera derivada, 9 puntos críticos. ¿Sí? Pero aquí, ¿cuál es la diferencia del ejercicio que estamos haciendo? Que aquí omega se parametriza en 4 partes. Es decir, tengo que aquí sacar alfa 1, punto crítico. Alfa 2, punto crítico. Alfa 3, alfa 4, 4 puntos críticos. Entonces aquí les va a salir un punto crítico. Acá ustedes parametrizan 4 veces alfa, les sale 4 puntos críticos. Y acá 4 vértices, 4 puntos críticos más. Hagamos esto gráficamente. Voy a terminar, chicos, con este ejercicio. Hoy tengo que estar a las 9 de la mañana en la universidad. Van a
bueno, estoy en el... nos van a vacunar algunas personas. Supongo que ustedes también, supe que les están vacunando. Entonces tengo que salir ya mismo. Veamos esto. Les voy a graficar el ejercicio que acabo de hacer ahorita, que sería superficie. Voy a hacer en polares. No nos expresemos ahorita porque no vamos no podemos parametrizar una superficie, y peor en polares. Pero no es ese el tema ahorita, ¿no? Entonces, R coseno de T, R, el seno de T, coma, pues R por el coseno menos R por el seno, y finalmente más 1, donde el radio va entre 0 y 1 y el ángulo T va entre 0 y 2pi. Está ahí, ¿no es cierto? Y vamos a duplicar esto, pero vamos a poner esta parte 0. Y ahí tienen, miren ustedes, lo que estamos viendo, ¿no? Acá tienen el primer cuadrante. Ese tomate está feo ahí. Ya. Entonces, miren ustedes, copiemos esto y vamos viendo qué puntos críticos nos salieron a nosotros. Listo, a nosotros nos salieron 4 puntos críticos que son, primerito, el 0, 0. Acá tienen el primer cuadrante, entonces les había quedado el 1 medio, 1 medio. Ah, no, el 0, 0 no era punto crítico. Era el 1 medio, 1 medio. Después tenían el raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Acá atrás tenían el otro, raíz de 2 sobre 2. Es decir, si ustedes van viendo acá, tendríamos el 1 medio, 1 medio. Después tenían el raíz de 2 sobre 2. Y acá atrás, el menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Y finalmente tenían el punto 1, 0. ¿Ya? 4 puntos críticos, que acá serían, en el gráfico, estos 3. Y X es el eje rojo, sería el punto crítico este de aquí. Y ahí tienen ustedes 4 puntos críticos. ¿En dónde obtuvimos el mínimo absoluto? En 1 medio, 1 medio, que será por aquí. Este es el mínimo. ¿Y dónde obteníamos el máximo? Donde los dos eran negativos, miren. Es decir, por acá atrás. Bueno, ahí está un poquito chueco, pero acá arriba tienen ustedes el máximo absoluto y acá abajo tienen ustedes el mínimo absoluto. Acá abajo en rojo, 4 puntos críticos. No sé si se ve. 1, 2, 3, 4 puntos críticos. Aquí, bueno, se ve. Bueno, ustedes saben cuáles son los 4 puntos críticos y miren que acá tienen un mínimo y acá tienen un máximo absolutos. ¿Use el criterio de la segunda derivada? Para nada. Solamente compare. Insisto, cuando usan el criterio de la segunda derivada, los extremos son relativos. Máximo relativo, mínimo relativo. Cuando
está un campo continuo definido en un dominio compacto, sacamos puntos críticos y comparamos las imágenes, entonces lo que estamos haciendo es sacando mínimos y máximos absolutos. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, de una vez me anticipo, antes de que terminemos. En 2 semanas, el 26, jueves 26, vamos a hacer el examen, la prueba 1. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta optimización. Es decir, hoy, martes 10, estamos haciendo una clase de optimización. Jueves 12, vamos a hacer la última clase de optimización. Y ejercicios de optimización ustedes harán hasta el 20. Si no acaban hasta el 20, con su profesor de componente práctico, que en algunos casos soy yo, haremos entonces hasta el 23, 24 ejercicios de optimización. Y el 26 va la prueba. La prueba va de 7 a 9 en primera instancia. Puede ser que haciendo una prueba más corta la podamos hacer de 8 a 9. ¿Sí? Pero, por favor, reservarle el espacio de 7 a 9. Si tienen algún otro profesor, díganle que ya habíamos planificado con tiempo. Si tienen que justificar algo con un mail mío, me piden un correo, no hay problema. Y les insisto, ¿por qué hago de esta manera? Porque al tener 2 grupos, no quiero que uno de los grupos se sienta perjudicado. Que me digan, profe, nosotros dimos primero, ellos dieron después, y el de esos ya habían estudiado más, esos tuvieron más tiempo, esos pudieron ver las preguntas. Obviamente no tomo lo mismo, pero ya pueden decir, bueno, vieron más o menos cómo iba el examen. O a esos les tomó temas más fáciles, a nosotros más difíciles, ejercicios más fáciles, ya. Y así sucesivamente se ponen a comparar, y no quiero que ustedes se sientan afectados de ninguna manera. Ni el un grupo, ni el otro. Es por eso que lo hago de esta manera, ¿sí? Por un poquito de igualdad. Como siempre, en la semana que damos examen fuera de horario, donde regularmente debería ser dentro de horario, y no tendríamos una de las 2 clases. En una semana tenemos 2 clases, en una de esas diría el examen. Entonces, en esa semana vamos nosotros a saltarnos una clase. Y no a saltarnos, sino intercambiar una clase, ¿sí? Por el examen del día jueves, ¿sí? Anotemos entonces jueves 26 hasta el tema de optimización. Los temas la próxima semana los escribiré en nuestros apuntes oficialmente. Bueno, chicos, me voy a lo que les comenté. Quedemos por ahora hasta ahí. Nos vemos el día jueves. Que tengan una buena semana y una buena tarde, ¿sí? Chao, chao, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, Gracias a ustedes. Inge. Chao, chicos. Chao.